muchas gracias, Yaniska, por este ratito de conversa y de compartir. Y lo primero, bueno, preguntarte quién es Yaniska Lu. Bueno, yo estudié psicología, pero llegué al centro hace ya 15 años, soy educadora popular y creo que eso me define un poquito más. Soy una mujer cubana que es madre de 2 hijos y que trata de que esta isla sea un lugar maravilloso para vivir. Eso. Oye, y que cada cual aporta su granito de arena para que así sea, porque en realidad Cuba es impresionante. Ha desafiado al mundo y la gente cubana es muy linda, este pueblo. Bueno, estamos en el Centro Memorial Martin Luther King. ¿Qué significa este lugar para ti? Bueno, yo llegué al centro buscando un espacio de formación sin tener mucha claridad de lo que iba a encontrar aquí. El centro para mí es esencialmente un espacio que resignificó mi vida de algún modo, porque venía de una historia familiar y personal de compromiso con el proceso de la revolución, de participar en los espacios estudiantiles, juveniles. Y el centro es un espacio de militancia en su conjunto, ¿no? Es una propuesta para que en Cuba el pueblo realmente se haga cargo del proceso de participación, sea protagonista de las transformaciones, y eso significa el centro para mí. Es una propuesta de hacer coherente tu proyecto personal con un proyecto social que el centro media, ¿no? Se convierte en esa mediación que te da tantas oportunidades para aprender, no solo lo que ocurre en tu país, porque a mí en especial también me dio muchas oportunidades para conocer lo que ocurre en la región. El centro ha sido para mí la puerta a los dolores, a los anhelos, a las historias, a la resistencia de América Latina y del Caribe, y eso se lo agradezco muchísimo porque te da una visión de vida, te enriquece tanto tu concepción de tu lugar en el mundo, de tu deber en el mundo, y no se puede completar sin esa experiencia personal de intercambio directo, ¿no? Que me ha permitido a mí sentirme útil. El centro es un espacio esencialmente que te da la oportunidad para sentirte útil. Te defines como educadora popular, una educadora popular que llega a ser diputada. ¿Cómo es eso? Bueno, realmente la educación popular es un proceso de formación consciente, organizada, que nos proponemos colectivamente, de la que tú te haces cargo, pero sin el conjunto, sin tu equipo, sin tus compañeros no puedes enfrentar. Eso tiene mucho en común con la tarea nueva de ser diputada, que tiene también que ver, entiendo yo, con colocar nuestra visión de la educación popular, de la visión de las comunidades y de la necesidad de construir desde abajo un poder del pueblo en la Asamblea Nacional. Tienen en común la educación popular con el rol de diputada, que sin los demás, sin la gente que te acompaña y que tú acompañas, no se puede construir bien el rol. O sea, no es una tarea de ningún modo individual, no es una tarea que puedas enfrentar sola. Es una tarea que necesita confiar mucho en la gente, aprender mucho constantemente de la gente, con ese compromiso de la sinceridad y de la verdad, de acompañar los desafíos cotidianos. Y yo estoy en una etapa de aprender también, ¿no? De aprender qué significa, sobre todo entendiendo el ejercicio de la Asamblea Nacional muy anclado al territorio. Para el centro, el trabajo territorial, el desarrollo de los municipios, el trabajo comunitario, es el territorio privilegiado, donde podemos realmente generar las principales transformaciones, desde donde se puede tejer la movilización popular. Entonces yo entiendo que también como diputada debería ser el territorio mi principal función, aunque por supuesto que en el Parlamento hay tareas legislativas que tendrían que profundizar el socialismo que queremos en el país. Eso tiene que verificarse, contratarse y darse realmente testimonio en el territorio. Estar vinculado a los problemas del territorio, saber bien cuáles son las potencialidades del territorio, comprender realmente la fuerza y no los procesos que victimizan o que son generalmente problemas agudizados en el territorio, aunque tienen que ser parte de los dramas, pero tú tienes que ser capaz de encontrar las fuerzas y las potencias de la gente organizada. Eso es muy coherente con la educación popular.
Entonces nosotros tenemos hoy la oportunidad de tener ese espacio también para la influencia política que queremos hacer en el país. Y como eso lo siento yo como una tarea más de un periodo de mi vida que está en coherencia con todo lo que hace nuestro centro, con todo lo que hago desde el Martin Luther King, para que en Cuba tengamos una sociedad de mayor justicia cada vez. Estamos hablando de poder popular. Sí. ¿Cómo funciona en Cuba la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿no? O el Parlamento, ¿no? Como se conocería en otros países? Fíjate que eso es algo que yo estoy casi segura de que la gente no conoce mucho, cómo funciona el Parlamento, porque el sistema político cubano es diferente y nuestro propio pueblo a veces, aunque sigue las sesiones por televisión, no conoce toda la lógica de funcionamiento del Parlamento. Falta todavía que tengamos una comunicación más amplia, aunque hay un trabajo de comunicación en la Asamblea Nacional. De la Asamblea, más allá de las sesiones ordinarias aprobadas en Constitución, que son 2 en el año, tiene sesiones extraordinarias que complementan estas, pero entre sesión y sesión las comisiones permanentes de trabajo tienen una ardua tarea de fiscalización, de rendición de cuentas a las entidades administrativas, a los ministerios que rinden cuenta en las sesiones siguientes. Entonces hay compañeras y compañeros que trabajan de manera sostenida en las tareas de fiscalización y de ejercicio de control popular desde las comisiones permanentes. Pero también hay un llamado del país, y yo creo que es fundamental que demos este vuelco a que los diputados y diputadas como Asamblea Nacional estén presentes en los territorios, en las asambleas municipales del Poder Popular, que es el órgano del ejercicio del soberano en el territorio. O sea, es el espacio donde realmente se deberían encarnar las políticas del país con protagonismo de la gente, con esos delegados del Poder Popular que hacen parte de esa asamblea municipal. Entonces, creer más en las posibilidades de la Asamblea Municipal del Poder Popular es parte esencial de una legislatura que está intentando que el control popular sea el centro de la gestión del gobierno, y eso no quiere decir que esté anclado solo a quejas, a reclamos o a decir que un problema tiene 20 años sin solución. Eso quiere decir que hay que confiar en que cuando la gente se organiza, y hay que confiar en esto realmente, sus potencialidades de transformación son infinitas. Pero la gente no se organiza bajo una lógica única, bajo un llamado único, para una agenda única, ni centralizada. La gente se organiza cuando sus necesidades, sus deseos, sus anhelos están siendo móviles de organización. Entonces tú tienes que ser capaz de poner en diálogo esas necesidades de la gente que son inmediatas, que son urgentes, con su potencia. Si no, la gente entiende que participar es decir lo que piensa. Eso no es participar. No es decir lo que tú piensas, ni es acudir a la entidad que es el gobierno municipal, o ni es acudir al partido municipal para decirle algo no está funcionando. Eso es una parte muy pequeña y limitada de lo que significaría el ejercicio de la participación popular. Tiene que haber, si hay un plan de soberanía alimentaria en el territorio, si hay una estrategia de desarrollo territorial, si hay planes para adelanto de la mujer, cómo eso encarna en la gente que tiene efectivamente en el territorio problemas vinculados a todas estas cosas. Porque esto existe, porque hay problemas que en el territorio se quedan muy claros. O sea, no se produce alimentos, por tanto no hay soberanía que podamos de verdad evitar importar la mayoría de los alimentos que consume este país. Hay problemas en relaciones con algunos retrocesos en cosas que logramos en términos de derechos de las mujeres. ¿Cómo vamos a organizarnos como sociedad para que no haya violencia contra la mujer en Cuba? A nivel territorial tiene que ser esa discusión, no anclada estrictamente a que tú conozcas las leyes, que son instrumentos legales que nos favorecen, que nos apoyan, pero no necesariamente mirando todo el tiempo la ley, sino mirando los valores de justicia que la revolución construyó, y con ese sentido de lo que es justo, con ese bien común que tenemos bastante instalado como sociedad, intentar fortalecer ese camino, ¿no? Entonces, para mí se trata realmente de que el municipio se crea con la autonomía que está consagrada hoy en Constitución, que queremos regular también en ley, que el municipio se crea como el espacio donde puede generarse toda esa estrategia de desarrollo territorial con los recursos del municipio, con las empresas del territorio, con la fuerza popular organizada del territorio, porque necesitamos descentralizar este tipo de las lógicas, ¿no?, de funcionamiento de la sociedad. Que descentralizarlas no quiere decir que estén caóticamente organizadas,
pero descentralizarlas con responsabilidad colectiva. Yo creo que eso es muy importante y estamos en un camino todavía que necesita vencer muchas trabas, porque hay propuestas, hay políticas, pero luego hay montones de resistencias, pero hay montones de años aprendidos de que las cosas son de una manera y no pueden ser de otra. Y la gente no puede transformar así de hoy para mañana porque hay una voluntad determinada, porque hay una ley nueva, que todo entonces, o sea, no es por cumplir la ley que el ser humano cambia realmente, y somos una sociedad que tiene mucho que aprender, pero que también tiene una reserva muy fuerte para que incorpore esos aprendizajes. En ese camino estamos. Yo creo que es un momento complejo en el que todos estamos aprendiendo. Yo creo que estamos aprendiendo mucho como sociedad, y tenemos que aprender, por ejemplo, algunos temas que tienen que ver con que la crítica no porque sea más alta y más cruel es más profunda. O sea, la crítica hay que hacerla del modo en que realmente logra la transformación que queremos. El conflicto tiene que emerger en el terreno de la política, porque si no es un conflicto que va a emerger en otras zonas que no le hacen bien a la profundización del socialismo. Sin conflictividad en la política, sin gente organizada, impugnando, poniendo agenda, presionando para que realmente se transforme la realidad, no lograremos profundizar el socialismo en Cuba. Entonces son cosas que tenemos que aprender, no porque tengamos un teatro de aparente debate que no lleva a nada. Bueno, sí, el debate es muy importante, pero necesitamos que ese debate tenga expresiones claras en la política. Necesitamos influir cada vez más en la política, buscar cómo se amplían los espacios vinculantes, donde el ejercicio del poder popular tenga un impacto real. No porque la gente tenga una asamblea o la gente se reúna o la gente tenga un tallercito o la gente diga lo que piensa, nosotros logramos ya que el ejercicio se realizara, ¿no? Entonces, esto es un desafío importante, organizar, ampliar esas zonas donde hay una influencia real en la política de la gente organizada a nivel territorial, a cualquier nivel en el país. Has hablado de la mujer, como eso también conviene profundizar, ¿no?, la justicia para con ella. Fernando en el 2016 nos dijo que el Parlamento estaba casi configurado y conformado casi por la mitad, ¿no? Un poquito menos. No sé a día de hoy cómo sigue esa parte. Fíjate, no me sé el dato exacto, yo creo que es más del 50% hoy de mujeres, estoy casi segura. También hemos tenido la discusión en Cuba de que las composiciones de cualquier tipo de espacio son importantes, pero no estrictamente definen la presencia de lo que estás queriendo pulsar en la correlación de fuerzas, porque tu identidad como movimiento de mujeres o tu visión de los derechos de las mujeres, tu compromiso con que esos derechos se amplifiquen, no están asegurados tú solo por ser mujer. O sea, hay un trabajo también educativo fuerte, constante que hacer para seguir discutiendo lo que significa hoy en Cuba los desafíos que la revolución enfrentó cuando el triunfo, pero que hoy se actualizan, son otros, porque la región cambia, el país también cambia. O sea, Cuba no es una isla más aislada de las realidades latinoamericanas y del mundo. Y es muy importante que los temas de mujeres lleguen al Parlamento. Yo creo que tenemos hoy instrumentos que antes no teníamos. Tenemos la estrategia integral contra la violencia hacia la mujer, tenemos el plan de adelanto, tenemos una serie de instrumentos que seguidos a nivel de gobierno, pero encarnados por la Federación de Mujeres Cubanas y discutidos por espacios de mujeres autoorganizados en el país que tienen diálogo con la Federación, pero que también están buscando identidades propias, y eso enriquece a la sociedad cubana. O sea, tener espacios organizados, colectivos de mujeres. Yo creo que la pandemia fue buena en eso, porque la gente, si algo bueno tuvo la pandemia para nuestro país, fue que la gente buscó encontrarse en espacios virtuales y se aceleró un proceso de construcción de emergencias que salieron organizadas con diferentes temas virtualmente. Y cuando la pandemia se fue yendo, se dieron encuentros físicos de esos espacios, se tejieron procesos de diálogo entre esos espacios y nos dimos cuenta de que el país realmente había diversificado sus procesos organizativos, que son muy ricos, que hoy en Cuba se organiza la gente alrededor de muchas cosas, y que todas son importantes y que tenemos la capacidad, o sea, tenemos el deber de poner en diálogo y articular todas estas agendas, porque no nos fracturan como sociedad.
no nos dividen como sociedad tener muchos espacios organizados. La tarea es articular alrededor del proyecto todos estos aportes que la gente va a seguir haciendo desde eso que lo combina a movilizarse. O sea, no creo que el único camino de movilizar a la gente sea poner una agenda con una narrativa unitaria y que tenga un eje, un tema que, aún siendo estratégico, puede ser que no interpele en lo inmediato lo que la gente está queriendo hacer. Entonces, es muy importante que podamos leer todo eso que a la gente le está generando desde lo ambiental, o los animales, o las mujeres, que ha tenido un espacio bastante importante de profundidad, de ampliación y discusiones muy buenas sobre lo que ocurre en el país. Vamos a leer todo eso y no pensemos que ganamos si agrupamos todo eso en un único camino. Lo que debemos hacer es generar cada vez más espacios de diálogo entre todo eso y tener claro que fortalecemos un proyecto de país con esos aportes y que no necesariamente caminos armónicos serán los únicos caminos que nos lleven a ser más fuertes. O sea, habrá discusión, habrá debate, habrá desacuerdos, habrá conflictos, pero un país que tenga solidez en esos conflictos y capacidad de discutirlos no le tiene por qué tener miedo a eso. O sea, esa es la unidad en la que creemos. Una unidad es un eslogan, ¿no? La unidad en la diversidad, pero no es porque es un eslogan. Se trata de tejer alrededor de un proyecto. Si no tienes proyecto, claro que la gente se va a fracturar, pero no porque hay diferentes expresiones organizadas, la gente se fractura. Y es un aprendizaje muy grande que tenemos que tener. O sea, yo creo que lo hemos ido comprendiendo y hay muchos diálogos entre estos sectores que crecen, a veces se avanza más, a veces se retrocede un poco, pero hay que seguir apostando para la organización de la sociedad cubana, para la organización en diferentes espacios, de diferentes maneras, por una sociedad civil fortalecida, que actúe desde ella en las políticas del país, en las diferentes agendas. Habrá una ley de asociaciones en esta legislatura, en algún momento se aprobará una nueva ley de asociaciones y tenemos que discutir una manera de entender la asociatividad revolucionaria en Cuba de otro modo, con canales claros de interpelar las políticas, con mecanismos que aseguren la influencia de sus visiones en las decisiones políticas, que tengan algún carácter vinculante, que tengan un canal expedito, directo. O sea, no solo puede ser que tejamos en acumulados de periodos largos una visión de formación en las bases, tiene que ser también que en determinados momentos tengamos un canal directo en la influencia de la política, y que tengamos mediaciones institucionales que así lo aseguren. O sea, si Martin Luther King ahora quiere influir sobre determinado asunto de la sociedad cubana rápidamente, sí, el Ministerio de Cultura es nuestro órgano de relación, nosotros emitimos un diálogo con el Ministerio de Cultura, lo abrimos, pero yo creo que hay que buscar otras vías también que sean más rápidas y que realmente nos aseguren, ¿no? Hay en el reconocimiento, nosotros reconocemos que tenemos que ganar mucho todavía en profundizar la democracia en el país, en profundizar eso que es un baluarte, la esencia del sistema político, el poder popular. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como desde nivel territorial hasta nivel del Parlamento, no nos podemos quejar en la descripción de la realidad, en el lamento de un problema, en la denuncia de una situación. Hay que creerse sobre todo potencia y no víctima. Es una manera de ser fuerte y de confiar en la fuerza del pueblo. Una cosa que puede resultar hasta banal, pero ¿cuánto cobra un diputado? En Cuba la política no es profesionalizada a nivel de la Asamblea Nacional. O sea, un diputado no cobra nada, ejerce la política con su compromiso, o sea, significa más tareas para tu vida, menos tiempo de ocio, más compromiso. Y el desafío que tenemos hoy es que, sin abandonar tus labores profesionales, tu tarea, tú realmente incrementes el tiempo dedicado a la política en el ejercicio de tu función. Porque realmente dedicarle a la Asamblea Nacional 2 sesiones en el año, 4 ponle, de 5 días, no es suficiente para hacer la tarea política. Ahora tienes que llegar a los territorios, no siempre es de noche, a veces tiene que ser de día,
tienes que dialogar con la gente, meterte en el barrio. ¿En qué momentos vas a hacer eso sin dedicarte solo a eso? Porque tienes una tarea profesional, una tarea en tu vida que no puedes abandonar. Es una tensión, yo creo que es una tensión que hay que asumir como tensión, pero que no puede resolverse profesionalizando la política. O sea, la solución de la tensión o la superación, no me gusta la palabra solución, no es profesionalizar al diputado, ¿no? Y sentarlo en un escaño ahí, darle una oficina al diputado y que el diputado, bueno, ahora yo me ocupo. Yo creo que es un valor de la política cubana que no seamos profesionales, que no tengamos ningún tipo de salario por eso, que nos debamos al territorio que nos eligió y que intentemos comprender ese territorio por vocación, por compromiso político. Yo creo que eso no se puede perder. Ahora, ¿cómo se asegura mayor calidad en ese camino? ¿Cómo se asegura que yo realmente tenga más tiempo para estar con el territorio de calidad, para que yo conozca el distrito, para que yo conozca a los delegados, para que yo... Eso es algo que seguir reflexionando, que la práctica va a seguir tensionando, que cada diputado con su misión también, su convicción, pondrá... Hay una regulación ahora de que al menos una vez al mes estemos en el territorio. Es insuficiente también, tú tienes que estar mucho más tiempo con el territorio, si no, no hay vínculo y la gente... siente que la asamblea es el espacio televisado donde hay alguien ahí que boyeros, el municipio por el que yo soy diputada, eligió, pero en una dinámica que puede serle ajena, porque es una dinámica que él dialoga con él a partir del primer secretario del partido, a partir del primer ministro, pero no a partir de las diputadas y diputados de su territorio que realmente deberían asegurar el diálogo directo e inmediato con el pueblo. Entonces yo creo que ese papel de mediadores tiene que enfrentarse con más profundidad, mediadores no, representantes, tiene que ejercerse con más profundidad y está esta tensión planteada. O sea, yo aquí en el Martin Luther King tengo montones de tareas, me apasionan mis tareas, en parte por esas tareas siento que soy diputada y ahora eso debe ser enriquecido con una práctica en el territorio. Bueno, aprovechemos la riqueza de esa tensión para hacer política, pero no vayamos al atajo de profesionalizar un rol que debería estar solamente orientado porque el pueblo sea el jefe, el diputado, el soberano, quien encargue la misión y quien permanentemente interpele al diputado para que las tareas sean cumplidas. En esa lógica política tendremos posibilidades de avanzar. En estos 65 años de revolución se han acumulado grandes logros y también se han enfrentado problemáticas enormes, ¿no? En lo que es la creación del socialismo cubano. ¿Se puede hablar de socialismo cubano? Es una pregunta muy compleja, porque nosotros seguimos apostando por un proyecto socialista, comprendiendo que se trata de una transición y por tanto estaría lleno de conflictividades, desde el mismo Estado como territorio en disputa hasta la nueva reconfiguración clasista en la sociedad cubana. Todo está en un momento de transición en Cuba, es un momento muy complejo. Yo creo que tomamos medidas, iniciamos un proyecto que aseguró una mirada para un camino socialista en Cuba, pero realmente hay una reflexión muy profunda que creo que evitamos y que hay que asumir, que es muy dura, que es como un país en soledad, no solo porque está bloqueado, sino porque el mundo no construyó un proyecto socialista, se inserta en un mercado global completamente subsumido a la lógica financiera neoliberal, completamente dominado por las transnacionales y sigue siendo socialista. Eso es mucho más que una tensión, es una contradicción muy fuerte que yo creo que nos puso límites a nuestro proceso. Cómo estás obligado a dialogar con instituciones financieras o cómo estás obligado a subordinarte a reglas comerciales que no están pensadas para que el mundo sea distinto y al mismo tiempo para adentro crear una sociedad socialista. Esto es una cosa a reflexionar. También yo creo que es un asunto a reflexionar que en algún momento en la política creímos que podíamos dividir el trabajo ideológico, cultural de las ideas, de la producción de la materialidad de la vida y entonces
En las escuelas aseguramos una formación en un tiempo más profunda que en este momento, una formación de valores socialistas, de la historia, aunque nunca hemos logrado contar toda la historia de la revolución. Yo creo que es una tarea pendiente. Al menos sí en los íconos de la revolución, de la historia en nuestro país, en la escuela se asegura con los niños, pero eso no puede estar separado de cómo se comprende, cómo se producen los zapatos en una fábrica, cómo se dirige a los trabajadores, cómo los trabajadores en sus asambleas participan de la gestión del proceso productivo, porque el socialismo está allí, esencialmente allí. O sea, nosotros tenemos una disputa de ideas que tiene que estar anclada en el territorio donde se producen los bienes, servicios y también la subjetividad de la gente, porque allí el trabajador aprende de sus derechos, aprende de su participación, aprende del rol en el socialismo de un trabajador. Y yo creo que eso es un debate hoy que nosotros, es una tarea que tenemos que enfrentar en la sociedad cubana. Entonces no podemos pensar en proyecciones económicas o en proyecciones para responder a la crisis económica que hay en el país sin pensar en el territorio del trabajo, en el territorio donde se dan esas relaciones de producción que no son relaciones del obrero con su máquina, son relaciones que producen subjetividad y además que se dan en un entorno donde el trabajo en Cuba también se ha diversificado muchísimo, no solo en la virtualidad, sino es que también hay mediaciones comerciales y gente que son trabajadores y que lo que están haciendo es intentando vivir de un modo en el que nosotros concebimos no es el trabajo tradicional, pero están generando relaciones laborales de ese modo. Hay que estudiar eso, hay que entender cómo se está moviendo la sociedad cubana también en esos códigos. Entonces yo creo que el socialismo hoy en Cuba tiene todos esos desafíos para profundizar un camino que realmente enfrente toda la lógica del capital que también ha entrado al país. O sea, toda la lógica de la privatización, del individualismo, la meritocracia, esto de que si usted se esfuerza, usted avanzará, trabaje más para que logre. También en nuestro país eso ha entrado. Las relaciones sociales orientadas por el consumo, organizadas por los niveles de consumo, las zonas en las que la gente se va mudando porque son mejores y por tanto se reorganiza la ciudad a partir de los niveles de consumo. Teníamos una ciudad donde la gente vivía sin pensar o sea, siempre fue muy diverso, ¿no? La Habana. Hoy hay barrios donde la vida se organiza en una lógica y barrios donde se organiza de otra. Hay una desigualdad social creciente en Cuba y todo eso que habla de una estructura socioclasista en nuestra sociedad y que hay que discutir cómo se mueve la clase media cubana, cómo se mueve la clase trabajadora, cómo se mueve la gente que hoy ni se siente clase trabajadora porque está prácticamente sobreviviendo con un nivel de salario de jubilación o pensión muy bajo para poder llegar a fin de mes. Cómo todo eso se articula en un proyecto de país. No puedes pensar un país para los más vulnerables, para las personas que hoy no tienen que comer o que les cuesta trabajo conseguir, comprar los alimentos o hacer la cola. Tienes que pensar un país para todos, tienes que pensar un país donde todo se articule, tienes que pensar en un país de justicia para todos, el poder popular es de todos, tienes esa tarea de rediseño que se traduce en esta frase de que nadie quedará desamparado, que nadie quedará por fuera de las políticas del país, que nadie quedará sin programas o políticas para una sociedad justa, ¿no? Pero el socialismo no puede solo pensar en eso, tiene que crear riquezas, tiene que demostrar que puede crear bienes para la gente. O sea, nosotros tenemos que lograr que el bienestar sea una cosa contada con facilidad. ¿Qué significa estar bien en una sociedad que no quiere ser capitalista? ¿Qué niveles de consumo vamos a organizar? ¿Qué capacidad de distribuir bienes? ¿Qué bienes? ¿Con protagonismo de quiénes? ¿En qué momentos? Son discusiones que tenemos que darnos, porque si lo que queremos es parecernos al mundo capitalista en niveles de consumo, no es el camino para el socialismo. Pero tampoco es el camino, y por eso hoy casi nadie discute las posibilidades del socialismo en el mundo, demostrar que bueno, el socialismo es el camino del sacrificio, de la resistencia permanente, vamos a distribuir la pobreza entre nuestra gente, vamos a estar todos igual aunque todos estemos más o menos mal.
Yo creo que ese esquema de pensamiento que se ha logrado instalar impide dilucidar, discernir las tareas que tenemos de producir una sociedad donde la gente viva bien. ¿Qué significa vivir bien? Estar bien, sin estar atados a los superconsumos. ¿Qué significa? ¿A qué aspirar? ¿A qué aspirar para ser felices? ¿Qué merecemos los seres humanos sin la cultura de la meritocracia capitalista? Realmente, ¿a qué debemos aspirar? Porque esa concepción de lo que merecemos orienta mucho tu nivel de disgusto o de satisfacción con tu vida. O sea, a partir de lo que tienes o no tienes. Entonces hoy vamos a salir a discutir con cualquier joven cubano qué aspira para su futuro, qué quiere. Y vamos a pensar, a lo mejor la gente puede, yo creo, estar pensando que viajar o tener un carro o tener determinadas cosas sin las que no se pudiera vivir. Y yo creo que es una discusión que tenemos que darnos como sociedad. ¿Qué realmente puede hacer feliz una sociedad como la nuestra? ¿Qué nos haría felices, sanos como sociedad? ¿Cómo reconstruir la integración de la sociedad alrededor de un proyecto de bienestar? No puede ser alrededor del sacrificio y la resistencia, aunque la resistencia está en nuestra historia y tenemos que seguir resistiendo porque lamentablemente no nos dejaron otra. O sea, nosotros no nos han permitido vivir sin estar permanentemente frente a un imperio. No nos han permitido vivir sin sentirnos todo el tiempo en aislamiento. El bloqueo en Cuba se ha recrudecido, las condiciones de sobrevivir desde la ciencia hasta la educación, cualquier sector de la vida del pueblo cubano se complejiza con el bloqueo cada día, no se hace más sencilla. En esas condiciones, o sea, no teorizando sobre el socialismo, sino en realidades concretas políticas muy duras, ¿cómo generamos condiciones de bienestar en la gente, con la gente? Eso es un desafío para poder pensar en un camino socialista de Cuba, ¿no? Extraño los debates sobre el socialismo, o sea, hoy se habla poco del socialismo en América Latina otra vez, cuando Venezuela se habla un poquito más, pero todo aquello que decíamos socialismo del siglo XXI o buen vivir, que un poco discutió otra vez, le dio aire a la discusión sobre un proyecto, se volvió a debilitar. Y está otra vez la izquierda en la región, y la izquierda en general, y nosotros impactados por eso, viendo cómo sobrevive al momento del avance de la derecha, viendo cómo esquiva el momento, viendo cómo intenta salir del túnel un poquito mejor. Y hay que ir adelante a los problemas, hay que discutir ideológicamente el asunto, hay que comprender el momento de crisis de la izquierda, pero para irle adelante, poniéndole el proyecto por delante. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos para nuestros pueblos realmente. Y eso hay que hacerlo con la gente, hay que hacerlo con la gente, no es porque el pueblo siempre tenga la razón, en esa visión maniquea también de que en el pueblo está toda la verdad, que también cosifica mucho al pueblo y lo idealiza para no trabajar con él. Pero hay que buscar con la gente las soluciones a los problemas y sobre todo crear con la gente momentos nuevos. En Cuba pasa mucho, y con esto ya termino porque he hablado demasiado, pero en Cuba pasa mucho que las cosas buenas se invisibilizan, o sea, no solo los medios enemigos, sino también nosotros nos está costando mucho trabajo celebrar las cosas lindas, pequeñas que ocurren en la sociedad cubana. Nos está costando trabajo celebrar que los niños el primer día de clases van todos a la escuela con sus familias y que disfrutan ese día como una fiesta de la familia. Incluso nos cuesta hasta comprender por qué la gente sigue yendo el día en que los niños saben leer y escribir y que se hace una ceremonia en la escuela o se pone la pañoleta porque inician a ser pioneros en la escuela y la familia sigue emocionándose con eso. Entonces, si nos empieza a costar celebrar las pequeñas victorias o rutinas que se convirtieron en símbolos que en el ADN de la historia nacional hacen parte del orgullo, de la identidad, de un proceso de transformación, entonces nos va a costar mucho trabajo emprender un camino que es doloroso, que es complejo, que es decir o creer que el mundo realmente puede ser distinto y que el capitalismo no tiene por qué ser eterno, que es algo en lo que hoy cuesta mucho trabajo. La gente pensar cualquier cosa menos que se puede realmente vivir sin la lógica del capitalismo sobre tu cabeza. Entonces, para eso creo que hay que celebrar, o sea, pequeños hechos culturales son hermosos y sin embargo los subvaloramos. Hechos educativos son hermosos, pero no les ponemos noticia. Hay un tema acá que es subjetivo y es muy importante. Tiene que ver con
cómo estamos actualizando nuestra identidad, desde qué orgullos, desde qué relatos. Porque si empezamos a creer que casi todo nos sale mal, que los problemas son mayores que los esfuerzos que realmente sí derivan en resultados positivos para la mayoría de la gente, el relato nos inunda, el relato de la derrota nos inunda. Y es difícil superar cuando el relato de la derrota te inunda, ¿no? Una cosa es ser crítico, tener un pensamiento crítico que necesariamente tiene que ir a la historia, a los procesos, a las causas históricas de esos procesos. Y otra cosa es que el relato de la derrota te inunde. Eso hace un servicio perfecto a quienes han querido también arrinconarte y hacerte creer que no era posible. Entonces, no es ser un optimista ingenuo, vacío, banal, porque con ese entusiasmo sin práctica real no vamos a ninguna parte. Ese entusiasmo vacío también nos hace daño. Pero hay que encontrar fuerzas en nuestra propia historia y en nuestra propia gente, que es linda, que es muy formada, que tiene una visión del mundo realmente muy diferente. Vamos a echarle mano a eso. Si esta anterior era una pregunta compleja, esta posiblemente sea un poquito más larga. No sé si tan compleja, pero no sé si podrías hacernos un repaso histórico de las reformas políticas y económicas, las más significativas de la Revolución Cubana, ¿no? y la participación popular en ellas. Tú en algún momento lo mencionas, y si podemos recordarlas. Bueno, nosotros tenemos una historia en la Revolución de hacer, yo creo, varios procesos de reflexión a nivel de la sociedad en su conjunto para enrumbar, ¿no? La Revolución siempre ha sido un espacio contrario a lo que se dice y a lo que se quiere plantear. Siempre ha estado buscando cómo hacer giros, ¿no? En determinados momentos. Nunca ha sido un proceso homogéneo, nunca ha sido sencillo, siempre ha sido un proceso muy abierto a críticas. Lo que pasa es que vence la narrativa de que ha sido un proceso lineal, completamente controlado. Cuando yo era niña, por ejemplo, el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas fue un proceso de participación de la sociedad en todos los núcleos laborales, en los barrios, se discutieron los problemas de la sociedad cubana y se intentó, me acuerdo que fue un proceso que cerraba con el periodo especial, que fue tan duro, se intentó buscar un camino para que la revolución se profundizara, reconociendo errores que se habían asumido. Y se llegaba a la conclusión de que solo la economía, o poniéndola, digamos, el control estatal sobre los medios de producción, no se generaba una sociedad distinta. No se generaba una sociedad distinta solo porque el Estado tenga el control sobre los medios de producción. Había que discutir con la gente la participación popular, la subjetividad de un mundo nuevo, el ser humano nuevo. Y esos procesos no se pueden dar en cursitos de formación política una vez al año con la gente, se tienen que dar en el mismo proceso de la producción. Después, cuando la crisis del periodo especial nos dejó a todos saliendo más individuales que colectivamente de los problemas más acuciantes del país, Fidel generó la batalla de ideas, que fue un escenario de discusión y de renovación donde la ideología se puso en el centro otra vez. ¿Qué nos tocaría hacer como sociedad? Y fueron los programas culturales más importantes que se desarrollaron en ese tiempo los que otra vez nos colocaron el papel de la cultura, de la subjetividad en general, de la espiritualidad en el proceso de una construcción de una sociedad diferente. Cuando Raúl enrumbó el país, yo creo que generó un proceso de discusión de los principales problemas que se dan a nivel de barrio, a nivel de centros de trabajo igual, donde también se logró mapear una serie de problemas que dieron lugar después a los lineamientos de la política del país, a los lineamientos que después generaron un plan de desarrollo, que después generaron otros procesos y que hoy, con la crisis en que el país está, están planteadas las proyecciones de gobierno para el periodo que viene, con medidas que intentan rectificar problemas que siguen existiendo en el país, pero también con orientaciones. Y yo creo que habría que hacerle más análisis a las orientaciones hacia adelante que
que se invisibilizan un poquito, ¿no? ¿Por dónde va el país en sentido de estabilizarse macroeconómicamente? ¿Por dónde va el país buscando inversiones extranjeras? ¿Por dónde va sobre todo buscando la producción dentro del país? O sea, buscando importar bienes no finales que se consuman, sino bienes que le sirvan a la producción nacional para industrializar el país. ¿Por dónde va el país? Con la claridad de que la soberanía alimentaria es esencial a un país como el nuestro, y hay una ley de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional que está aterrizada en cada territorio con una comisión encargada de que esa ley se cumpla, con un plan de soberanía, produciendo las parcelas, produciendo los diferentes territorios, generando un control de lo que se produce y lo que se distribuye en el nivel territorial de alimentos. ¿Por dónde va un país que está necesariamente diversificando sus relaciones comerciales con el mundo? Entonces son determinadas comprensiones que han ido a diversificar relaciones comerciales, a buscar inversión extranjera, a potenciar la fuerza territorial en el municipio, a descentralizar la gestión de gobierno. Por ejemplo, está planteado que sean los municipios los que aprueben en próximos tiempos las MIPYMES, las nuevas empresas privadas, que no tenga que ser una aprobación centralizada a nivel de ministerio, sino que los municipios con análisis territorial se aprueben esas pequeñas empresas y se desarrollen los encadenamientos productivos entre la pequeña empresa y la empresa estatal socialista, porque tiene que haber una relación, hay un único sistema empresarial en el país, aunque haya diferente carácter de la gestión de las formas no estatales de gestión, de las formas de gestión en general. Entonces, es un país que está aprendiendo a convivir con todo esto y son cambios importantes. No podemos satanizar lo que aparece de nuevo. Hay una diversidad, una gran, profunda reconfiguración ideocultural en el país, y entonces hay sectores que quieren con nostalgia que funcione mejor lo que ya funcionó. Lo que quieren es que lo que tuvimos hoy exista y exista mejor. Bueno, no es posible, compañeros. Realmente estamos transformando la sociedad. Las MIPYMES, las empresas pequeñas, medianas, empresas privadas, han llegado para enriquecer la economía del país. No son los enemigos del pueblo. No necesariamente hay que ver estas formas de gestión no estatal como las que van a enriquecerse contra el salario del pueblo trabajador. Hay que mirar la lógica de funcionamiento de la sociedad de otro modo. Entonces está en el otro polo quien quiere que se liberen las fuerzas productivas, y en esa oración dice tantas cosas, y prácticamente cuando tú le desarrollas las ideas por dentro, está pensando en una sociedad en la que ya no sé yo qué quedaría de proyecto socialista o de camino socialista, porque cuando tú no tienes ninguna capacidad de regulación de las relaciones entre las diferentes formas productivas, de las formas de gestión, cuando tú no tienes una gestión con una organización territorial de cómo todo eso le sirve a los problemas del territorio, ¿cómo vamos a hablar de todo ese entramado que tiene una lógica propia, un proceso de producción que responda a una visión socialista? Entonces, como tenemos una sociedad con una reconfiguración ideocultural cada vez más diversa, en nuestro pueblo hay sectores, grupos y opiniones cada vez más diversas sobre cada asunto. En dependencia de con quién tú te entrevistes, de con quién hables, tú encontrarás insatisfacciones en un sentido opuesto a otro. Hay quien quiere que haya más de esto y más de lo otro. Y yo creo que es una tarea tener una brújula clara. Tener la brújula clara, y está planteado, ¿no?, que Cuba quiere ser un país que apueste por el socialismo, que Cuba quiere cuidar la unidad que le permite esa apuesta. Esas son apuestas claras, pero tenemos que pensar cómo acabamos de resolver problemas que nunca se han resuelto. Nuestros problemas hoy estarán más agudos, pero no son nuevos, son problemas viejos. Y nosotros tenemos que ser capaces de hacer una lectura crítica y comprender que repitiendo lo que antes fue de mejor modo no es el camino. Entonces, con la nostalgia de otra época, habrá que hacerse cargo de todas nuestras épocas, de todos nuestros tiempos, pero hay que crear, hay que innovar en este momento del país. Hay que tener mucho anclaje en el desarrollo de la ciencia en Cuba. O sea, nosotros no solo en el campo de la ciencia, de la biotecnología, que con las vacunas y con todo un montón de productos, el país tiene
un mercado internacional fundado en una ciencia pensada para el pueblo, pero que también asegura recursos que necesita para seguir generando ciencia. Pero las ciencias sociales generan mucho en este país. Hay que hacer una gestión, es un pilar de gobierno, pero ¿qué significa que hay una gestión basada en ciencia e innovación? Es un pilar de gobierno como la informatización de la sociedad, como la comunicación con todos los sectores, el diálogo permanente con el pueblo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que la ciencia sea realmente un pilar del gobierno? Eso significa pensar formas nuevas, crear formas nuevas, innovar en política, en economía, en gestión de la sociedad. Y requiere un diálogo entre todos los sectores. Y requiere también comprender que la fiscalización, el poder del pueblo, no significa que la sociedad se fracture. Pero tenemos que ser capaces de escuchar al pueblo. Y eso no siempre va a llegar por caminos armoniosos, no siempre va a llegar por una carta con respeto. Eso va a llegar de formas muy diversas. Y nosotros tenemos que ser capaces de hacer influencia política con la institucionalidad, en los caminos establecidos, pero también con la movilización popular. Que se movilice socialmente la sociedad cubana en este tiempo. Exige y sería bueno que la gente se movilice de todas las formas posibles. Se movilice para crear, se movilice organizadamente, se movilice también en la protesta, se movilice en el respaldo y en el disenso. Que la gente sea capaz de saber que organizadamente puede influir en el destino de su país es vital para una sociedad que puede construir socialismo. Cuando la gente aprende que solo individualmente tiene su camino y que tiene que salvarse así, no nos va a llevar a nada, ni la obediencia, ni la disciplina fundada en ese valor individualista, ni el silencio, ni el orden fundado en ese valor individualista, en el valor de cuidarte para sobrevivir este tiempo, como individuo, como familia. Es preferible una sociedad organizada, movilizada, terca, que protesta, que genera espacios que visibilizan las injusticias, que permanentemente está buscando un camino, porque es una sociedad viva, que confía en su camino, que quiere como colectivo fundar algo nuevo. Mucho peor es lo otro. Mucho peores los regímenes que han construido en el mundo ese disciplinamiento donde la gente cree que es libre para consumir y como consumista vive, pero como ciudadano es nada. Va a votar una vez cada no sé cuántos años. ¿Y qué más en la vida que eso, no? Entonces nosotros logramos crear una imagen de sociedad, de vida, donde la gente se sentía pleno, sin comunidad, sin pertenencia, sin lo colectivo. No se puede ser pleno, o sea, la plenitud es eso, es enraizarte en proyectos colectivos, es sentirte parte de cosas que hagan bien a los demás, donde el otro, la felicidad del otro, el bienestar del otro, de todos los otros, conocidos o no por ti, el otro entendido como una identidad alternativa a ti, es feliz, eso a ti te hace feliz. Esa comprensión de que el mundo no empieza y no termina en tu lugar existencial, individual, sino que lo demás es parte de ese tú, es parte real, te hace feliz si eso está bien. Y si eso no está bien, tú no puedes ser feliz. Yo creo que este país construyó un universo donde esa era la plenitud. Mis hijos se mojaban en el aguacero, la vecina de al lado se preocupaba. No porque le molestara, su nieto estaba dentro de su casa, le preocupaba que mi hijo se enfermara. Eso que a nivel comunitario es tan básico y puede parecer una cosa muy de que la viejita es más preocupada que de la cuenta. Realmente era un sentimiento de cuidado colectivo que se expresa si el vecino sabe que el niño no ha merendado porque los padres están trabajando y tiene una mata de guayaba y le da la guayaba, se expresa en cosas de cuidado muy básicos, pero también se tiene que expresar organizativamente en la sociedad, a nivel de sociedad, a nivel de Estado. Entonces, yo creo que comprender eso, ¿no? Que una sociedad vigorosa, una sociedad viva, es una sociedad que se organiza para movilizarse de todos los modos posibles en el consenso y en el disenso de las políticas para profundizar un camino con un proyecto de justicia que tiene que ser la brújula. Eso nos tiene que inspirar a todos, no nos puede asustar a nadie. Hay que aprender a vivir en ese entramado de visiones complejas, hay que aprender a cuidarnos como sociedad en ese entramado. No puede ser que ahora alguien dice algo diferente a ti y yo tengo un cartel para ponerlo, para estigmatizarlo y sacarlo del juego de la política. Y entonces ya yo no te asumo más como mi interlocutor. Eso es muy fácil.
Eso es muy fácil, es muy viejo, es nada creativo y no nos va a llevar a ningún lugar nuevo en la política. Yo creo que tenemos que aprender a superar una cierta costumbre que se empezó a instalar, sobre todo en las redes sociales, para quienes están en las redes sociales, que muchas veces no es la gente que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque no tiene tiempo para eso. Pero quien está en las redes sociales aprendió un poco esta práctica de estar vigilándose mutuamente y ponerse nombres rápidos para descalificar. O a veces para reconfigurarse en identidades. Ahora yo soy de este campo, tú entonces de este otro campo, y ahora de pronto tenemos 20 nombres para ubicarnos políticamente en lugarcitos diferentes. Quizás sea un momento necesario para comprender la diversidad de esta reconfiguración ideocultural del país, pero podemos superarlo rápido, porque es algo que habría que superar muy rápido. No nos hace bien relacionarnos por nombrarnos a priori, engavetarnos por una idea determinada. Tenemos que discutir mucho, necesitamos una conversación amplia, sincera de la sociedad, orientada. No es que emergentemente, espontáneamente esa conversación va a darse, hay que organizarla, pero tenemos que confiar mucho en esa organización, en esa conversación. Hablabas de la importancia quizás de la manifestación. Después del 11 de julio del 2021, quizás eso marcó un antes y un después, ¿no? ¿Qué fenómenos se manifestaron en ese momento y cómo podemos analizar la complejidad de aquello también? Yo creo que es un momento de interpretar con diferentes dimensiones, ¿no? Yo creo que hay una dimensión emocional que es muy importante poner, se ponen otras primero siempre, pero comprender que había un tejido popular movilizado, sí, por algunos centros con una intención política clara, pero también un tejido popular con una insatisfacción profunda a partir de problemas viejos en la sociedad cubana, y que se diera en una imagen cristalizada así como en esa movilización del 11 de julio, fue un momento impactante emocionalmente para los cubanos, porque hemos construido una sociedad anclada en la unidad, anclada en la comprensión de que hemos tenido que resistir como pueblo a un enemigo muy fuerte, con mucha formación política. Nuestro pueblo tiene mucha formación política, nuestro pueblo tiene también mucha sensibilidad, y fueron imágenes dolorosas para las cubanas y los cubanos, porque significaba una fractura, sí, significaba lo que ya veníamos en el Martin Luther King compartiendo, que había una erosión en el consenso de la capacidad del proyecto de responder las necesidades de la gente, en la capacidad de seguir sosteniendo la sociedad de justicia basada en derechos que aseguraba ciertas cosas esenciales para toda la población. Entonces el 11 de julio fue una imagen que cristalizó ese descontento, y esa dimensión emocional fue fuerte para todos. Una dimensión política, porque no es habitual en Cuba que la gente se movilice. Ya te digo, nosotros estamos apostando porque la gente comprenda que organizarse y movilizarse es positivo a la revolución. Yo creo que hay lecturas muy diversas de las formas en que se hizo el 11 de julio, pero a mí me parece que lo que podemos aprender, hay muchos textos que interpretan el 11 de julio desde diferentes miradas, con diferentes énfasis. Lo que podemos aprender y que más útil nos puede ser como sociedad. De hecho, después del 11 de julio se empezó un programa de transformación en los barrios en transformación se llaman hoy, y hay montones de barrios que hoy tienen una infraestructura mejor y que tienen una atención de farmacia, de medicamentos, de bodegas que no tenían, y yo creo que se debe a lo que ocurrió el 11 de julio. El diálogo del presidente con montones de sectores de la sociedad cubana se dio después del 11 de julio y debido al 11 de julio, en parte, que se escuchó lo que pensaban periodistas, mujeres, muchos sectores religiosos con los que el presidente se reunió. Vino al Martin Luther King también para escuchar nuestra visión, y de hecho sale una tarea que tiene que ver con la formación de dirigentes de base
de organizaciones de masas en todo el país. Y el Luther King empieza a pensarse la formación en participación, en trabajo de base, en poder popular, a compañeros que están asumiendo tareas orgánicas a nivel territorial de las organizaciones de masas. Porque nace un diálogo con el presidente que se da después del 11 de julio. Entonces yo creo que como sociedad aprendimos que escuchar al pueblo no puede ser un evento, no puede ser un día, no es la voluntad política. Escuchar al pueblo es un deber cotidiano. Vivir enraizado en el pueblo es un deber cotidiano. Y creo que tiene que seguir dándonos lecciones, ¿no? Se aprovecha el 11 de julio como un hecho que tributa al dato de un pueblo enfrentado al gobierno, al dato de un pueblo nosotros con un gobierno ellos, al dato de una sociedad que funciona mucho en la imagen del mundo, ¿no? La sociedad civil opuesta enfrente al Estado, en el caso de Cuba, el pueblo enfrentado al gobierno, y yo creo que hay que trascender esa mirada, o sea, cómo nosotros disputamos en la institucionalidad y disputamos el gobierno dentro y fuera. Esos son los aprendizajes que América Latina nos dejó en los últimos años. Cuando los movimientos lograron que los gobiernos progresistas llegaran al gobierno, aunque se debilitaron, no desaparecieron sus movilizaciones, no desaparecieron sus agendas, sus programas de transformación. Cuando eso desaparece y eso retrocede, la izquierda entra en crisis porque la gente, ¿a quién le va a creer? O sea, ¿qué proyecto de izquierda tú me traes realmente? ¿A dónde vamos con esto que estamos construyendo? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué esperamos de todo esto? Creo que tenemos que aprender de todo eso, ¿no? Creo que hay que aprender de todo eso. ¿Qué significa la gente organizada, movilizada, consciente y críticamente? Hay que organizar a la gente territorialmente. De verdad que hay que organizar a la gente territorialmente. No es lo mismo un caos o lo que está de moda hoy, ¿no? Que es el ejercicio individual e inmediato en la política, a través de TikTok, a través de cualquier red social. Yo me mando un discurso con mucha efectividad si mi imagen es de mujer, con más efectividad si soy madre, con mucha efectividad si además represento o hablo como una persona sin recursos. No importa si eso es cierto o no, si yo estoy formado o no, pero ese ejercicio inmediato de la política, si bien hay que tenerlo en cuenta como cualquier ejercicio soberano del ciudadano en política, cualquiera, expresado de cualquier forma, realmente no es el que una sociedad socialista debe construir. Nosotros necesitamos construir el ejercicio del sujeto colectivo organizado en la política. El sujeto colectivo organizado, es más difícil. Es más difícil enfrentar ese diálogo, pero ese es el camino. El camino. Tenemos muchas organizaciones de masas, pero no tienen que ser las únicas. En Cuba hay muchas organizaciones y procesos de la sociedad civil cubana. Hay que fortalecerlos. Hay que fortalecerlos. Hay que generar mucha discusión con quien piensa distinto, con todas las ideas de la sociedad cubana. Eso no quiere decir que vayamos para donde todo el mundo... O sea, ninguna sociedad va para allá donde cualquiera quiere, ¿no? Tenemos que ser capaces de pensarnos como sociedad. Los instrumentos, el partido tiene que jugar un papel, las organizaciones de masas tienen que jugar un papel, y la gente organizada allí y en otros espacios también tiene que jugar su papel. Tus análisis tienen en cuenta la globalidad. Estamos en Cuba y en Cuba le afecta el mundo, Latinoamérica y el mundo, como pasó con el COVID-19, esa pandemia, pero como tirarte la pregunta de qué otras pandemias asolan a la humanidad. Es muy complejo el momento que vivimos y fíjate, no se resuelve con un buen plan de trabajo. Yo creo que es un momento que tenemos que reflexionar mucho porque es un tiempo de transición, de una profunda crisis ética, de valores, económica, política. O sea, los instrumentos de representación están en crisis en el mundo entero, la forma de hacer la política está en crisis en el mundo entero. La capacidad que tuvo el mercado, el capital, las transnacionales de corporativizar los estados y de intervenir los procesos de representación dañó, erosionó lo que se entendía como democracia liberal, que hoy a veces hasta termina defendiendo la propia izquierda. Las reglas mínimas que eso le dejó para jugar
mientras que la derecha entonces se pone a criticar eso que creó, ¿no? Ya no le sirve más, y termina la izquierda, fíjate, defendiendo unas reglas que nunca le sirvieron y la derecha rompiéndolas para derechizar todavía más la sociedad. En esa complejidad de crisis política, de crisis económica, de crisis ambiental, de comprender que ya es bastante daño que le hicimos al mundo, los seres humanos, creyéndonos que los recursos naturales estaban para desarrollar las sociedades, y comprender la forma de relación con la naturaleza de un modo que realmente la sacrificó. Es intrínseco al capitalismo, pero nosotros no hicimos un debate profundo sobre este tema en el desarrollo de nuestra sociedad tampoco, y no creo que el socialismo lo haya tenido como en los años últimos, ¿no? Entonces esa crisis ambiental, esa crisis ética, porque cada vez más los valores del individualismo se posicionaron, y lo que te decía ahorita, a qué aspirar, tiene muchísimo que ver con cómo colocarme mejor y sobrevivir en una sociedad necesariamente amparada, dominada y orientada por los valores del capital. Entonces vamos a ser mejores personas dentro de la lógica del capital, vamos a ser justos en la lógica del capital, que mi hijo estudie en la lógica del capital. Todo eso es un valor muy, muy fuerte que se colocó, y nos cuesta mucho trabajo reorientar las relaciones en otra lógica, ¿no? Entonces, no sé si cada una de estas crisis por separado pueda ser tratada, porque todas son interdependientes y se conectan con un modo de pensar las relaciones sociales. Entonces tenemos que seguir pensando, porque parte de la crisis política es que no tenemos un proyecto de izquierda que convoque al pueblo, y la gente ni es bruta, ni es desubicada ni es ignorante por votar a Milei en Argentina o por votar a cualquier otro personaje de derecha en los gobiernos. La gente está carente de un proyecto de izquierda con resultados concretos a una zona más amplia de justicia y bienestar. Y está cada vez creciendo las desigualdades sociales, y están creciendo los mecanismos burocráticos que empoderan y amplifican estados. El Estado tiene que existir y tiene que ser fuerte, pero no puede ser un Estado que crezca para realmente burocratizar y enlentecer los procesos que van a derivar en políticas para el beneficio de la gente. Entonces sí son pandemias cuando todo se subordina a qué voy a ganar, a esa preguntita, ¿qué ganaremos? En cualquier plano, económico, político, social, ¿cómo me beneficio mejor yo? Eso es una pregunta que orada, ¿no? Cualquier posibilidad de construir una sociedad diferente. Si nosotros formamos gente en la universidad, no para que fuera empleado en el mundo del mercado, formamos gente en la universidad para que fueran seres humanos cultos, científicos, gente que amara la literatura, que amara el conocimiento, porque ya eso en sí era una sociedad diferente, creaba un ser humano diferente. No estábamos pensando en las competencias laborales de la gente, estamos pensando en su derecho a ser un ser humano formado, con luz, para que decidiera en su vida el camino que le pareciera más libre. Si nosotros empezamos a formar para el mercado, para que la gente sea un empleado competente, que desarrolle las fuerzas productivas, nosotros estamos dando pasos atrás. Entonces, son lógicas que se han instalado como hegemónicas, son lógicas que han logrado la hegemonía. ¿Cómo erosionamos esa hegemonía del capital para reconstruir una hegemonía de sentidos y valores socialistas? Eso es una tarea que tiene la izquierda hoy, que no se le puede quedar a los partidos. Sería muy estrecho el pobre marco de actuación y de reflexión si solo quedara dentro de los partidos. Tiene que ser el conjunto de nuestra sociedad, y los movimientos populares tienen que discutir en política. Ya superamos el momento en que los movimientos creían que no tenían que disputar la política, o que no tenían que disputar el poder, o que se quedaban en asuntos reivindicativos. Superado. Todo el que diga que los movimientos son eso no conoce los movimientos populares. Está superado, pero ahora tenemos que hacer de verdad una discusión seria sobre cuál es nuestra propuesta en este entorno, cómo disputamos hegemonía otra vez desde la izquierda. Cuando la gente no quiere discutir, para la gente, por ejemplo, la democracia no es un problema. ¿Tú realmente crees que la gente quiere participar más en la política? La mayoría de la gente está pensando en salud para su hijo, en educación para su hijo, en comida,
en que las calles estén mejor, en que la electricidad no sea más cara, en que tenga agua. La gente quiere eso porque en eso retrocedió mucho. Entonces, un sector sí está discutiendo sobre derechos políticos, pero la mayoría no está pensando en eso. Eso es un déficit muy grande porque nuestro proyecto tiene que lograr que ese sea un problema permanente para la gente. ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Qué pasa con el poder del pueblo? ¿Qué pasa con nuestra soberanía? No solo en si tenemos más o menos pollo. Tenemos que lograr colocarnos en esa dimensión política central para la vida. Pero es que esa dimensión política tiene que dialogar con el pollo. Y tiene que estar anclada sinceramente a que la educación del niño esté mejor, a que los maestros estén en las aulas, a que la carretera esté buena para que el transporte llegue y la gente tenga que caminar 10 kilómetros. Esa política hay que hacerla desde ahí, desde ahí. Si no, es una división permanente, ¿no? Los instrumentos políticos hablan de democracia, integración, de defensa de derechos, y pareciera que la gente en su urdimbre cotidiana está hablando de otra cosa. Bueno, porque tenemos mucha incapacidad para conectar esto con las conquistas políticas inmediatas que hay que hacer para que todo esto que está en el proyecto sea un ejercicio cotidiano. Entonces no es menor si la gente lo que le preocupa es que la parada no tiene techo y se moja a la gente cuando está esperando el ómnibus. No es menor. Eso es político y hay que discutirlo políticamente. La innovación política no está en la palabra, está en el hecho, está en el ejercicio de la política. Si la gente se organiza y pone su techo, o logra que la empresa llegue y ponga el techo y la gente hace la fiscalización de que el techo quedó bien puesto, esa es la política que tenemos que hacer. Eso es político también. Comprender que el hecho político, la novedad de la política está en ese ejercicio permanente, la gestión cotidiana de los problemas de la gente, y no está en estas discursividades que también, o sea, hacen parte de un relato, hacen parte de la disputa de la hegemonía, son importantes, pero no dialogan mucho o no dialogan siempre con esto, ¿no? Y entonces se va generando esta división, este distanciamiento entre la vida cotidiana, donde se reproducen los valores constantemente, y el hecho político, que parece que sea en otro lugar. No sé si a nivel de pandemia, pero son males muy grandes que no nos van a permitir caminar mucho. No es por seguir yendo hacia adelante como grandes tercos que vamos a llegar más lejos. Ir hacia adelante a veces significa quedarte en un sitio y pensar. Quizás eso también sea ir hacia adelante. Buscar todos los pasos de reflexión posibles. Tenemos que pensar mucho. Qué hacer, qué crear, por dónde, tenemos que articular mucho. Y a veces no es tan complejo. Te contaba ahorita, si hay varias editoriales de izquierda en el mundo que están pensando en un proceso editorial, vamos a ponernos de acuerdo para que no tengamos los mismos costos en diferentes países y vamos a discutir sobre por qué tú no haces el diseño, el otro hace la impresión o la edición, y hacemos un libro juntos, de conjunto, con el sello de todas. Pero el mercado no nos puede orientar con esa lógica. Nos tiene que orientar un trabajo ideológico, cultural con la gente, y hay que ver cómo estas editoriales se mantienen, porque también tienen que sobrevivir. El mundo sigue siendo dominado por el mercado, por las lógicas financieras del capital. Yo creo que son tareas estratégicas que se derivan en acciones que a veces no son tan complicadas. No son tan complicadas. Se nos presentan como grandes nebulosas, grandes brumas, un poco para quedarnos paralizados. Pero un pasito, otro pasito, y sentirnos más y confiar en los que somos y no tenerle miedo a un diferente que llegue y se arrima y quiere trabajar. Creo que esa paciencia la necesitamos en este momento de construcción. Un momento donde los egos, los individualismos, que también están en la política, en la academia, en todo, tienen que subordinarse a la creación colectiva, al trabajo paciente, a tejer con la gente. Eso no siempre es mediático, eso no siempre te va a dar un nombre, no firmas ningún papel, no sales en las cámaras. Bueno, pero has construido con la gente, con una fuerza, y tienes ahí un resultado. Lo que pasa es que estamos muy orientados, ya te digo, por esta lógica de organizarnos socialmente con las leyes del mercado, incluso dentro de la academia de izquierda, incluso dentro de la política de izquierda. Pero yo creo que tenemos que enfrentar este momento sabiendo que estamos en un tiempo de transición,
que hay muchos aprendizajes en la humanidad, hay muchos valores que hemos tejido, no solo en una sociedad como la nuestra, hay mucha fuerza en el movimiento social en América Latina y el Caribe. Vamos a trabajar con toda esa gente. Hay un esfuerzo de integración de los movimientos, los sindicatos en este momento, para plantear una integración no solo política, sino una integración que realmente nos permita conectarnos mejor. ¿Qué vamos a hacer con las fronteras en la región? ¿Qué vamos a hacer con la comprensión de la soberanía alimentaria a nivel regional? ¿Cómo vamos a intercambiar más los productos que producimos dentro de la región y mirar menos para otras partes del mundo? ¿Cómo vamos a asegurar que haya un flujo de personas y de recursos más fácil entre países del Caribe, cuando para ir a Haití nosotros tenemos que ir a otro país, un vuelo que es dificilísimo de tomar, una islita que nos queda ahí mismo? ¿Cómo se van a aprovechar los ríos del continente? ¿Cómo se van a aprovechar los espacios para conectar mejor un continente que tiene que conocerse mejor? ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo los jóvenes de un país de la región conocen más las culturas de los jóvenes del país de otra región? Cosas que están más o menos en nuestras manos hacer, porque es verdad que construir barcos o hacer sistemas fluviales por los ríos no está en nuestras manos. Pero generar intercambios entre brigadas de jóvenes para que sepamos las culturas y los poderes populares o las experiencias organizativas, eso está en nuestras manos. Generar intercambio entre científicos en nuestros países está en nuestras manos. Generar publicaciones científicas que circulen y que podamos generar reflexiones está en nuestras manos. Potenciar el diálogo entre científicos de nuestros países está en nuestras manos bastante generar ese tipo de procesos. Yanis, ¿qué sería para una mujer cubana, madre y educadora popular la dignidad? Yo creo que tiene que ver con vivir con orgullo de lo que eres, en tanto te debes a otros y otros son parte de ti. Sentirte parte de un camino que otros labraron, sentir que aportas a eso con sinceridad, sentir que tu vida tiene un sentido de vida, tienes un sentido de vida que no está anclado a amanecer, que está anclado a crear. Amaneceres diferentes, ¿no? Eso. Y saber que en tu entorno inmediato eso se verifica. O sea, que la belleza es parte de tu vida, que la verdad es parte de tu vida, que los demás son parte de tu vida de manera fluida, porque organizas tu vida para que eso sea. Hay muchas maneras de actualizar un sentimiento de dignidad, pero creo que sin amar tu historia, sin estar orgulloso de la historia de tu país, de la resistencia de tu país, de la gente que construyó el camino en tu país, y sin creer que aportas al futuro del mundo, no solo de tu país, al futuro de la humanidad, desde un lugar pequeño, pero de manera constante, tratando de lograr transformaciones permanentes, es más difícil encarnar la dignidad. No creo que haya caminos de ser dignos completamente en soledad, de verdad. Defender el tiempo de pensar. Defender el tiempo de pensar es una manera de tener dignidad también, ¿no? El tiempo de estar con los demás, el tiempo de crear con los demás. Trabajar para crear, no para obedecer. Yo creo que eso es muy esencial. O sea, comprometerte con algo no por obediencia, sino por esa disciplina que es la responsabilidad colectiva con algo, ¿no? Eso es la dignidad. Aunque andes con dudas, aunque andes lleno de preguntas, aunque te canses, todo eso sí es parte de la dignidad. No es cierto que para ser dignos hay que ser un ser humano completamente seguro de a dónde va, un bloque de pensamiento organizado sistémicamente y además con toda una... No es cierto eso. Yo creo que las preguntas, las dudas son parte también del camino, pero encontrar la valentía en tus compañeros, en tus compañeras, en los que estaban detrás de ti, antes de ti, y sentirte que sirves. Esa concepción de servir, del servicio,
es esencial la dignidad. No vives para ti, aunque eres feliz cuando sirves. Ese sentimiento de que has llegado a la felicidad porque has servido, has hecho un bien, has sido útil, eso yo creo que es esencial a la dignidad. Bueno, un montón de elementos a compartir, a debatir, y se quedan algunas cosas que las posponemos para un siguiente encuentro, ¿verdad, Raúl? Y bueno, no sé si tienes algo más que aportar, si no, nos despediríamos muy agradecidas. No, gracias a ustedes. Siempre es bueno conversar y saber que son solo ideas, percepciones de un momento. Son muy diversas en Cuba y en el tiempo las mías también pueden ser distintas. Esto es un camino que estamos tejiendo con mucho esfuerzo.